Comenzamos. Muy buenas noches a todos y a todas, espero que se encuentre muy bien. Yo soy Emiliano Solís y es un gusto volverlo a recibir en este noticiero de los negativos, donde hablamos siempre de forma frontal, desde luego de las noticias que en este mundo tan cambiante y tan caótico regularmente son malas, ¿no? Regularmente son tristes, pero desde luego siempre tendremos, como diría Joaquín Sabina, una mentira para engañarnos. Bienvenidos al noticiero del día de hoy. El día de hoy tendremos una noticia que particularmente no es buena para el mundo, pero es peor todavía para los Estados Unidos. Donald Trump ha despertado al gigante asiático y a ese país tan milenario, a ese pueblo tan culto y a esa nación tan extraordinaria que es China y que durante mucho tiempo han querido dañar, han querido desaparecer y han querido dejar en el olvido y que se vuelva un paísito más como los que controla Estados Unidos en varias partes de Asia, pero no lo han logrado. No lo han logrado, no lo hicieron ni en la antigüedad, no lo hicieron ni cuando China hizo su revolución, que prácticamente lo querían hacer pomada, no lo hicieron tampoco en el neoliberalismo en la década de los 90 y no lo han podido hacer en esta década de los 20. ¿Por qué? Porque básicamente el pueblo chino es un pueblo muy preparado, es un pueblo que ha sufrido mucho, pero que también es un pueblo con una economía sumamente diversa. Y probablemente es una economía que sí, a lo mejor es una economía capitalista, porque nadie va a decir que no lo es, pero también es una economía de mucho mercado local y donde el Estado tiene una gran presencia. Bueno, pues Donald Trump dijo, le voy a poner el 10% de aranceles a los chinos. Y los chinos, pues contestaron. Y dijeron, bueno, si nos vas a poner aranceles, primero te vamos a demandar con organizaciones de comercio internacional. Ya está demandado Estados Unidos. Segundo, le vamos a poner impuestos a todos los productos de pollo, harina y trigo que lleguen a China. ¿Esto le conviene a Estados Unidos? No. Por eso es muy preocupante Donald Trump, porque no piensa mucho sus decisiones ni tienen mucha lógica, ni para su pueblo ni para los otros pueblos. Por eso es un pensamiento fascista. Cuando tú tienes un pensamiento así, con muy poca lógica, nada más para dañar, es un pensamiento fascista, que a la larga, al destruir la economía, se puede convertir en una guerra. Es peligroso. Pero desde luego pues no es lo mismo ponerle aranceles a Canadá y a México que ponérselos a China. Contesta China y dice, te voy a poner aranceles en ciertos productos, porque básicamente pues, me van a subir algunos productos, entonces te los contesto. ¿Y qué pasa? Las bolsas de los Estados Unidos básicamente empiezan a caer. La economía especulativa, que en gran parte es lo que sustenta a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos básicamente lo que puede invertir en un extranjero básicamente es en economía especulativa, en bolsa, en acciones. No es tan fácil llegar a invertir en una empresa privada de los Estados Unidos. Eso de que hay libre comercio ahí es entre comillas. Y pues básicamente la economía especulativa, las bolsas estadounidenses empiezan a caer. ¿Cuándo se empiezan a caer? Cuando China avisa su plan de aranceles y un plan de rescate económico en donde prometen crecer, aún así con los aranceles de Estados Unidos, crecer al 5%, está muchísimo. Básicamente, ¿qué dijeron los inversores? Los chinos son serios. O sea, si los chinos dicen que van a crecer al 5% es por algo. Y básicamente, lo que hacen es bloquear un poco el comercio de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con las bolsas chinas? Crecen. Los inversores ven que el comercio va para China y crecen. Donald Trump debería de tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos no está como para bailar bonito. Es preocupante lo que está pasando ahí. Y entonces está haciendo crecer más al gigante asiático.
le están contestando. Ya varios políticos chinos están diciendo que no se van a dejar, están diciendo que esto que está haciendo Donald Trump es muy peligroso y que básicamente esta guerra comercial no le conviene a nadie. En general una guerra no le conviene a nadie, siempre hay perdedores. Es difícil encontrar un ganador. Por eso dicen, no, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Ganó Estados Unidos, viejo. Eso no es una cosa tan bonita. Ve cómo destruyeron media Europa, ve cómo dejaron dañados a los ucranianos. Es peligroso. Pero básicamente, pues sí hay quien le pone el pecho a esto, que son los chinos, que Xi Jinping le está poniendo el pecho, ¿no? Básicamente está diciendo él, pues ven papi, acá te espero y todas las medidas que quieras poner, ponlas. Porque acuérdense, por más que ahorita Trump no tenga tan mala relación con Vladimir Putin, ¿quiénes son los aliados de China? Corea del Norte, que tiene unos megamisiles, unas megabombas, y obviamente Rusia. Entonces, entre ese trío, pues no la tiene tan fácil Trump. Cuidado, hay que ver cómo evoluciona esto, pero por el momento China ya no le va a robar más a los Estados Unidos. Básicamente, China ya diseñó un plan económico que muy probablemente le va a favorecer. Y los chinos están produciendo muchos productos locales. Los chinos están en varias ciudades teniendo una economía muy sustentable, ecológica, y que a la larga eso te da pues una economía más fuerte, porque básicamente reciclas los productos, lo cual no lo entiende Donald Trump esto, lo debería de entender, pero ahora no lo entiende, ¿no? Es un viejo rancio. Pasamos a la segunda noticia del día de hoy, a la espera de lo que se diga mañana en una probable llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Donald Trump también le pone aranceles no del 10, sino del 25% a todos los productos mexicanos que entren a esa nación de los clasistas y de los racistas, y por qué no, de los fascistas también. A toda la nación mexicana le pone el 25% de aranceles. Claudia ha tenido cautela, no ha dicho exactamente qué va a hacer, pero ya dijo, domingo a las 12 del día lo va a anunciar y lo va a decidir en el Zócalo de la Ciudad de México con los mexicanos, con su base social. ¿Cuál es la importancia de esto? Que básicamente, cuando hay alguien que tiene ideas tan conservadoras y tan arcaicas como las de Donald Trump, a veces solo se le puede enfrentar desde la colectividad. Y básicamente un líder de izquierda se tiene que apoyar en las masas. Un líder de derecha a lo mejor se puede apoyar en ciertas élites militares, económicas, pero un líder de izquierda se tiene que apoyar en las masas y no tiene que titubear. Y básicamente pues es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Está generando pues un acercamiento con su gente ante estas probables medidas de Donald Trump. Aquí la verdad es interesante ver que el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, los empresarios que tienen una gran nota, ya dijeron que van a ir. Entonces, de entrada Claudia Sheinbaum, además de tener al pueblo, ya tiene a gran parte del poderío económico de los empresarios mexicanos. Porque estos empresarios obviamente están siendo dañados por este señor. Básicamente, este señor también va a destruir su economía, Donald Trump. ¿A quién le va a afectar mucho esta apuesta de aranceles? A los campesinos estadounidenses. Porque compran muchísimo fertilizante mexicano y compran mucha maquinaria para el campo mexicano. Va a ser durísimo para la economía estadounidense. Pero realmente a este tipo no le importa destruir su economía. No le importa. Pero ¿hasta qué grado va a llegar? ¿Hasta cuándo el pueblo estadounidense le va a poner un stop? Porque hay que recordar que en la elección pasada uno de los problemas de Trump fue la inflación. O sea, Donald Trump aseguró que la inflación iba a tener un efecto muy reducido cuando llegó a los Estados Unidos, a la presidencia. Y de repente le explotó. Entonces, básicamente, pues es un factor a jugar. Porque sí puedes estar muy bélico, pero tu economía, papi,
Entonces, básicamente, esto le va a afectar mucho. Y Claudia Sheinbaum, pues, está viendo qué va a pasar, ¿no? Hay que ver la llamada, pero de entrada ya dijo, si Donald Trump nos pone los aranceles, vamos a buscar nuevos socios comerciales. Puede buscar a Canadá, que es una economía más o menos en el mismo potencial que la de México. Puede hacer un comercio más fuerte con Brasil, por ejemplo con Lula da Silva, se lleva muy bien. Va a ser muy difícil también que estos países se alineen a Donald Trump, porque varios países como Brasil pues están alineados pues a China, ¿no? Entonces, hay mercado, se puede ir todavía a hacer un tratado más fuerte con China, ¿no? Hay tratados, sí los hay, pero se puede hacer uno más fuerte, porque básicamente si Donald Trump deja esta imposición de aranceles, se revienta el TEMEC, se revienta el tratado dice que no puedes hacer eso. Y este cuate, por un decreto presidencial, una decisión unilateral, que es algo común en los Estados Unidos, está reventando el TEMEC. Entonces, básicamente, este reviente del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, el tratado más importante que tienen los Estados Unidos, abre las puertas a que México pueda quitarle impuestos a China, pueda quitarle impuestos a varios países de Sudamérica y a varios países, ¿por qué no?, del Medio Oriente, que manejan mucho petróleo. Ese es el riesgo para Donald Trump, que básicamente se puede aislar. ¿A quién va a tener? Sus socios, ¿quiénes son? Argentina, con la situación que está viviendo Argentina, ese es tu socio poderoso. Pues es complicado. Por ejemplo, tiene Italia. Italia es pues alguien de peso, ¿no? Y Donald Trump lo tiene a Meloni. Pero más allá de eso, si le buscas, se está peleando con todos y se está quedando solo. Y cuando se queda solo, básicamente, pues puede hacer colapsar su economía, que ahí hay que estar muy al pendientes de qué hace el ejército estadounidense, porque muchas veces los gringos legitiman con guerras. Y eso puede ser lo más grave de este asunto. Pero vamos a ver cómo lo manejan los opositores, porque en una de esas lo anulan y ni siquiera hace una guerra tan impactante. El cuento del día de hoy se llama El asiático discriminado. Es un cuento que nos habla sobre la relación entre China y los Estados Unidos. En un mundo paralelo a este, se encontraba un viejo con los ojos rasgados, muy sabio, meditando mientras veía un río. De reojo vigilaba su casa. De reojo veía su hermosa China. Un niño le puso una pequeña cadena a la entrada de su casa. Este niño no tenía los ojos rasgados, sino era rubio. Y le dijo, no vas a poder entrar a menos de que me pagues $25 cada que entres. El viejo se rió y le dijo, supongo que has querido confrontarme. Bueno, hijo, primero quiero que sepas que la vejez, si está acompañada de humildad y cultura, es una virtud. Y tú, hijo, creo que eres una nación demasiado joven que ni cultura ni humildad tiene. Te haría bien entrar a nadar a un río amarillo y ver qué fue la guerra del opio. A unos como tú, pero más viejos, les fue mal. Quizá nos dañaron, pero a la larga nos hicieron más fuertes. El niño estadounidense no entendía mucho lo que le estaba diciendo, no porque no tuviera la capacidad, sino porque sus oídos, de tanta basura que había escuchado, se le habían cerrado. El viejo asiático continuó. Después vinieron tiempos muy duros para nuestro pueblo. Supimos que necesitábamos una revolución, porque en esos tiempos era la única manera de combatir al fascismo. Mucho tiempo tuvimos que cerrar nuestra casa, porque la idiotez del siglo XX andaba desatada por el mundo. Ese encierro nos hizo algo raros, pero a la vez nos hizo muy fuertes. Nos discriminaron, pero crecimos. Y luego volvimos a salir al mundo. Y nos hicimos no solo el gigante de Asia, sino el gigante del mundo.
¿Ahora tú quieres dañarme? Inténtalo, chico. Pero te advierto que el río amarillo te ahogará en instantes. Eso ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este noticiero. Nos estaremos viendo el próximo miércoles con más noticias y desde luego con la misma responsabilidad. Yo soy Emiliano Solís, esto fue Los Negativos. Nos vemos pronto.